Nunca pensé que una empleada doméstica silenciosa, con tierra bajo las uñas, pudiera derribar a un millonario. Hubo una risa amarga en la sala de audiencias ese día, fría, cortante, despectiva, resonando entre esas paredes de mármol. Pero entonces, todo cambió. No sé desde dónde me escuchas, tal vez plegando la ropa, tomando un café de madrugada, o sentada en silencio después de un día largo. No importa qué hora sea, pero te prometo, la historia de hoy te va a sorprender. La neblina matutina se alzaba desde el lago de Texcoco como oraciones susurradas, envolviendo el imponente skyline de la Ciudad de México en un abrazo gris. Desde la ventana de su modesto departamento en la colonia Doctores, María Esperanza observaba despertar a la capital, una metrópoli donde torres de cristal besaban las nubes, mientras manos curtidas como las suyas fregaban sus cimientos hasta dejarlos relucientes. A los 53 años, María había aprendido que la distancia entre quienes comandaban millones y quienes servían en silencio no se medía en kilómetros, sino en mundos. Su reflejo le devolvía la mirada desde el espejo agrietado del baño, ojos oscuros que habían visto demasiado, manos que habían trabajado demasiado, canas plateadas entretejidas en cabello negro que recogía en el mismo chongo cansado cada mañana. El aroma del café de olla aún flotaba desde la cafetera vieja de su madre, un ritual que la conectaba con memorias de días mejores. Los dedos de María acariciaron las cuentas gastadas del rosario colgado del borde del espejo, susurrando una oración que se había vuelto tan automática como respirar. 23 pisos arriba de las bulliciosas calles de Polanco, Roberto Aldrich se erguía tras ventanales de piso a techo que enmarcaban la vista de Chapultepec como una pintura costosa. Su penthouse, testimonio de décadas de inversiones inmobiliarias despiadadas y victorias en la bolsa, se extendía a través de 400 metros cuadrados de pisos de mármol, lámparas de cristal y silencio asfixiante. El financiero yacía doblado junto a su café frío, los titulares anunciando otro trimestre récord para Aldrich Holdings. Su patrimonio había cruzado la marca de los 1.000 millones de pesos hacía 3 meses. Sin embargo, las cifras de su portafolio de criptomonedas no significaban nada cuando despertaba en pasillos vacíos y habitaciones que resonaban con fantasmas. El reflejo de Roberto en la ventana mostraba a un hombre tallado por la ambición y la desilusión. A los 48 años, su cabello oscuro tenía vetas de gris prematuro, su mandíbula fija en tensión permanente. El traje Armani no podía ocultar el peso que había perdido desde que Carolina se fue, llevándose a sus 2 hijos a Guadalajara después de descubrir su aventura con una socia. El acuerdo de divorcio le había costado 50 millones en bienes, más pagos mensuales que financiarían un país pequeño. Sin embargo, el golpe financiero palideció comparado con el vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. La casa respiraba con precisión mecánica, control climático, manteniendo los perfectos 22 grados, sistemas automatizados manejando todo desde seguridad hasta iluminación, pero se sentía más como un mausoleo que como un hogar. El personal se movía por sus rutinas con distanciamiento profesional. Aurelio, el mayordomo envejeciente, cuya lealtad venía con un salario de 6 cifras. La señora Blanco, el ama de llaves que manejaba el ejército doméstico con eficiencia militar. Tomás, el chef personal cuyo arte culinario se desperdiciaba en el apetito disminuido de Roberto. El viaje de María comenzaba antes del amanecer, como había sido los pasados 8 años, desde que su esposo Miguel murió por complicaciones de la diabetes. El metro rugía por colonias que contaban la historia del DF en capas, desde los murales vibrantes de la Doctores donde vivía, pasando por los corredores gentrificados de la Roma Norte, finalmente depositándola en Polanco, donde el dinero aislaba a los ricos de las realidades más duras de la ciudad. Su uniforme, un vestido negro sencillo con cuello blanco, esperaba en una bolsa de plástico junto a su bolsa, que contenía su credencial de trabajo, una fotografía gastada de su difunta hija Carmen y exactamente 200 pesos hasta el viernes siguiente. La agencia de empleos había sido directa. El señor Aldrich era difícil, exigente, y había despedido a 4 empleadas domésticas en 6 meses. El pago era excepcional, más de lo que María había ganado nunca, pero las advertencias eran claras.
No toleraba errores, conversaciones personales o lo que él llamaba complicaciones emocionales. María simplemente asintió, entendiendo que la desesperación tomaba decisiones por gente como ella. Su renta llevaba 3 meses atrasada. Su medicina para la artritis costaba más que los víveres. Y el orgullo era un lujo que no se podía permitir. La mansión Aldrich se alzaba contra el cielo matutino como una fortaleza de riqueza y aislamiento. María se acercó a la entrada de servicio según las instrucciones, sus zapatos chasqueando contra mármol italiano importado que costaba más que los carros de la mayoría de la gente. Solo la cocina podría haber albergado 3 familias, refrigeradores sub-cero, electrodomésticos de grado profesional y una isla central tallada de una sola pieza de granito. Todo brillaba con la perfección estéril que el dinero podía comprar, pero de alguna manera se sentía frío como una morgue. La inspección de la señora Blanco fue exhaustiva y humillante. Examinó las referencias de María con labios fruncidos, tomó nota de su dirección con desdén obvio y explicó las reglas de la casa con la precisión de un sargento instructor. Nada de llamadas personales, nada de confraternizar con otros empleados, nada de tocar las pertenencias personales del señor Aldrich y absolutamente ninguna opinión sobre asuntos familiares. María absorbió cada instrucción con dignidad silenciosa, las manos cruzadas, su expresión neutral a pesar del ardor en el pecho. La presentación de Aurelio con el señor Aldrich fue breve y despectiva. Roberto apenas levantó la vista de su tablet, donde los precios de criptomonedas fluctuaban como un latido digital. Su reconocimiento fue un gruñido, sus instrucciones entregadas a través de Aurelio en lugar de directamente a María. Ella debía limpiar el ala de huéspedes del 3er piso, mantener la biblioteca y asegurar que su oficina permaneciera sin molestias. Su presencia debía ser invisible, su trabajo impecable, su existencia olvidada en el momento que se fuera cada tarde. Los demás empleados observaron a María con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Rosa, la joven guatemalteca que ayudaba con la lavandería, susurró advertencias sobre el temperamento del señor Aldrich. Jaime, el jardinero, compartió miradas cómplices con el equipo de mantenimiento cuando María pasaba. Habían visto empleadas domésticas ir y venir, cada una cargando esperanzas que fueron metódicamente aplastadas por la indisponibilidad emocional de Roberto y sus estándares imposibles. La primera semana de María fue una lección magistral de resistencia. Fregó mármol que ya estaba inmaculado, pulió plata que brillaba sin usar en gabinetes olvidados y arregló flores frescas en habitaciones donde nadie se detenía a notar su belleza. La casa absorbió sus esfuerzos sin reconocimiento, su silencio roto solo por el zumbido mecánico de la perfección financiada con dinero. La presencia de Roberto era una sombra, llegando tarde, yéndose temprano, comunicándose solo a través de las instrucciones transmitidas por Aurelio. Pero María vio lo que otros no notaron. Se dio cuenta de los platos de cena intactos fuera de la oficina de Roberto, evidencia de comidas ignoradas en favor de llamadas telefónicas interminables con gestores de inversión y asesores de criptomonedas. Observó los frascos de medicamentos escondidos detrás del whisky caro, pastillas para dormir, antidepresivos, medicinas para la ansiedad que ninguna diversificación de portafolio podía curar. Lo más revelador eran las fotografías volteadas boca abajo en su escritorio, imágenes de la familia que la riqueza fortificada había fallado en proteger. La casa revelaba sus secretos lentamente. En cajones olvidados, María encontró obras de arte de niños firmadas con amor Emma y papá el mejor Tommy, obras maestras en crayola que una vez habían decorado refrigeradores, ahora acumulando polvo en habitaciones que el dinero no podía calentar. Descubrió tarjetas de cumpleaños nunca enviadas, boletos de avión para vacaciones familiares que nunca ocurrieron y documentos legales que describían acuerdos de custodia que leían más como planes de batalla que cartas de amor. María limpiaba alrededor de estos artefactos de una familia rota con reverencia, entendiendo que algunas heridas corrían más profundo que las pérdidas financieras. Sus propias pérdidas, la muerte de Miguel, el accidente de Carmen que les robó a su única hija a los 19, le habían enseñado que el dolor era un idioma hablado en silencio, un peso cargado en hombros que nunca se enderezaban completamente.
Cuando encontró el álbum de bodas de Roberto abandonado en un closet de almacén, simplemente lo colocó cuidadosamente en un cajón, sabiendo que algunos recuerdos eran demasiado preciosos para descartar, demasiado dolorosos para exhibir. El ritmo del aislamiento adinerado se convirtió en la realidad diaria de María. Se movía por habitaciones diseñadas para impresionar, pero nunca consolar, pasando colecciones de arte que valían millones, pero que nadie se detenía a apreciar. La casa era un monumento al éxito que se sentía más como una prisión, su lujo asfixiante en lugar de liberador. El dinero había comprado todo excepto lo que Roberto más necesitaba: conexión con otra alma humana. El comedor del personal bullía con chismes sobre el último triunfo empresarial de su patrón, un proyecto de desarrollo en el centro que había generado otros 100 millones en ganancias proyectadas para Aldrich Holdings. Opciones de acciones, pagos de dividendos y retornos de inversión se discutían con la familiaridad casual de gente cuyos sustentos dependían del éxito financiero de un hombre. Sin embargo, María notó que ninguno de ellos hablaba de Roberto como persona, solo como una fuente de cheques de pago y paquetes de beneficios cuidadosamente manejados. La evaluación de la señora Blanco al final de la semana fue positiva a regañadientes. El trabajo de María era exhaustivo, su comportamiento apropiadamente invisible, su presencia lo suficientemente irrelevante para continuar. Pero había algo en los ojos de la mujer mayor, un reconocimiento, quizás, de otra superviviente que había aprendido a navegar las aguas traicioneras donde la dignidad se encontraba con la necesidad. María aceptó la evaluación sin comentarios, entendiendo que el elogio de gente como la señora Blanco se medía en la ausencia de crítica en lugar de la presencia de calidez. Cuando el otoño pintó la Ciudad de México en tonos dorados y ámbar, María se estableció en la fortaleza de silencio que era la mansión Aldrich. Cada mañana traía la misma rutina: llegada temprana, trabajo metódico, presencia invisible. Sin embargo, algo estaba cambiando en la atmósfera cuidadosamente controlada. Quizás era la manera en que María arreglaba las flores con manos gentiles o cómo tarareaba suavemente mientras trabajaba, melodías inconscientes de su niñez que flotaban por habitaciones estériles como oraciones olvidadas. El viaje de María desde Doctores hasta Polanco era más que un trayecto a través de una ciudad. Era un cruce diario entre mundos donde la distancia se medía no en kilómetros, sino en sueños postergados, esperanzas pospuestas y el valor silencioso de mujeres que mantenían hermosas las vidas de otras personas, mientras las propias permanecían ocultas en las sombras. Sin embargo, algo se estaba agitando en esa magnífica prisión de riqueza, algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar y ninguna estrategia de inversión podía predecir. La primera grieta en el aislamiento cuidadosamente construido de Roberto Aldrich llegó un martes por la mañana, cuando la lluvia otoñal tamborileó contra ventanas a prueba de balas. María llegó para encontrar la cocina en caos, cristal destrozado esparcido por el mármol italiano, los restos de lo que había sido una licorera invaluable arrojada contra la pared. Aurelio se quedó congelado en el umbral, su compostura habitual destrozada junto con la cristalería cara, mientras la señora Blanco se retorcía las manos y murmuraba sobre llamar al servicio de limpieza. María evaluó la destrucción sin comentarios, sus ojos experimentados catalogando el daño, mientras su corazón reconocía el dolor detrás de todo esto. Había limpiado después del duelo antes, en su propio hogar después del diagnóstico de Miguel, en el departamento de su hija después del accidente que robó el futuro de Carmen junto con su joven vida. El vidrio roto era solo vidrio roto. El daño real siempre era invisible, alojado profundo en lugares que el dinero no podía alcanzar ni reparar. Sin esperar permiso, María fue por sus suministros. Trabajó metódicamente, sus manos curtidas reuniendo cuidadosamente cada fragmento mientras el resto del personal observaba en silencio incómodo. El vidrio capturó la luz matutina mientras ella barrió, enviando pequeños arcoíris a través del suelo, belleza emergiendo de la destrucción, esperanza brillando en medio del quebranto. Aurelio finalmente encontró su voz para tartamudear disculpas y explicaciones sobre la mañana difícil del señor Aldrich, pero María simplemente asintió y continuó su trabajo. El sonido de los pasos de Roberto en las escaleras envió al resto del personal correteando a sus deberes,
Pero María permaneció arrodillada en el piso de la cocina, revisando cuidadosamente fragmentos perdidos que podrían cortar pies desprevenidos. Cuando su sombra cayó sobre su espacio de trabajo, ella levantó la vista para encontrar ojos que sostenían el agotamiento hueco de un hombre que había perdido todo lo que importaba, a pesar de poseer todo lo que el dinero podía comprar. «Reemplazaré la licorera», dijo Roberto bruscamente, su voz cargando el borde áspero de alguien que había pasado la noche luchando con demonios que los reportes trimestrales no podían vencer. Sus manos temblaron ligeramente mientras se enderezó la corbata, y María notó el frasco de medicamentos asomando de su bolsillo del saco, medicina para la ansiedad que claramente ya no funcionaba. «Era solo vidrio, señor Aldrich», respondió María silenciosamente, su acento envolviendo las palabras como un abrazo gentil. «El vidrio siempre se puede reemplazar». Sus ojos sostuvieron los suyos por un momento más largo de lo apropiado, y en esa breve conexión algo pasó entre ellos, un reconocimiento de que algunas cosas, una vez rotas, nunca podrían volver a estar completas. La cocina cayó en silencio excepto por el susurro de la escoba de María contra el mármol. Roberto se quedó transfijo, observando a esta mujer que limpió su destrucción sin juicio, que se arrodilló en pisos que costaban más que las casas de la mayoría de la gente, pero mantuvo su dignidad en el gesto. Por primera vez en meses, notó detalles, la manera cuidadosa en que envolvió los fragmentos en periódico, el tarareo gentil que se reanudó una vez que pensó que él se había ido, el pequeño crucifijo que colgaba de su cuello y capturó la luz como un faro. Durante las siguientes semanas, pequeños gestos comenzaron a cambiar la atmósfera de la mansión. María comenzó a llegar 15 minutos temprano para preparar café fresco, llenando la cocina con aromas que no habían honrado esos cuartos estériles en meses. Reemplazó las flores de seda blanca en la oficina de Roberto con flores vivas, margaritas simples y claveles de la tienda de descuento cerca de su parada de metro. Su belleza modesta, de alguna manera, más vibrante que los arreglos costosos que el florista había estado entregando. Los cambios eran sutiles, pero profundos. El tarareo suave de María flotaba por pasillos que solo habían conocido los sonidos mecánicos de la riqueza, sistemas de control climático, monitores de seguridad, el timbre electrónico de notificaciones de aplicaciones de inversión. Su presencia introdujo algo que la mansión había estado perdiendo, el ritmo gentil de habitación humana, la calidez que venía de alguien que se preocupaba por el espacio que habitaba, en lugar de simplemente mantenerlo. Roberto se encontró demorándose en áreas donde María trabajaba, atraído por algo que no podía nombrar. Observaba desde los umbrales mientras ella atendía detalles que empleadas domésticas anteriores habían ignorado, enderezando fotografías familiares con cuidado reverente, regando plantas que habían estado muriendo lentamente en sus macetas caras, abriendo cortinas para dejar que la luz natural compitiera con la iluminación artificial que había mantenido la mansión oscura como una tumba. La primera conversación real sucedió por accidente. María estaba en la biblioteca, sacudiendo cuidadosamente el polvo de los volúmenes encuadernados en cuero que forraban las paredes. Primeras ediciones y libros raros que valían cientos de miles de pesos, pero claramente no habían sido leídos en años. Había descubierto un volumen delgado de la poesía de Pablo Neruda encajado detrás de tomos más impresionantes, sus páginas suaves por la edad y el manejo. Cuando Roberto entró inesperadamente, ella rápidamente se movió para reemplazar el libro, pero él alcanzó a ver el título. «¿Lee poesía?», preguntó, genuina sorpresa reemplazando su curtedad habitual. La pregunta colgó en el aire entre ellos, construyendo un puente sobre la distancia cuidadosa que patrón y empleada se suponía debían mantener. Las manos de María se detuvieron en el lomo del libro, y por un momento la biblioteca contuvo la respiración. «A mi hija le encantaba Neruda», respondió María suavemente, sus dedos trazando la portada gastada. «Estaba estudiando para ser maestra antes de...». Su voz se desvaneció, dejando la oración sin terminar, pero completa en sus implicaciones. Roberto había visto esa mirada antes, en su propio espejo después de que Carolina se fue, en los ojos de otros padres que habían aprendido que el dinero no podía proteger a las personas que amabas. ¿Estaba? La pregunta se escapó antes de que Roberto pudiera detenerla.
su voz más gentil de lo que había sido en meses. La sonrisa de María era triste pero hermosa, cargando el peso de pérdida transformada en algo que se acercaba a la paz. Murió hace 5 años. Accidente de carro en el periférico. Las palabras eran simples, pero cargaban la gravedad de la peor pesadilla de una madre hecha realidad. Me dio esto para mi cumpleaños. Dijo que necesitaba belleza en mi vida. La risa de María tenía notas de lágrimas largamente lloradas y aceptadas. Carmen siempre decía que la poesía era como la oración, pero con mejores palabras. Roberto se quedó inmóvil, el peso familiar de la pérdida asentándose en su pecho. Sus hijos estaban vivos pero perdidos para él, robados por sus propias fallas y orgullo. Esta mujer había enterrado a una hija que amaba la poesía y aún encontraba la fuerza para sacudir el polvo de los libros de otras personas, para encontrar belleza en espacios abandonados, para aparecer cada mañana con gracia intacta a pesar de cargar dolor que habría destruido almas menores. «Lo siento», dijo, y lo dijo en serio de una manera que los sorprendió a ambos. María asintió en reconocimiento, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas que no se permitiría derramar durante las horas de trabajo. Reemplazó el volumen de Neruda cuidadosamente, pero Roberto notó que lo posicionó donde podía ser encontrado fácilmente otra vez, una pequeña rebeldía contra el orden formal de la biblioteca. Esa noche, Roberto se encontró leyendo a Neruda por primera vez en años. Los poemas hablaban de amor y pérdida, de encontrar belleza en lugares rotos, de la fuerza que se necesitaba para permanecer humano en un mundo que a menudo demandaba lo contrario. Pensó en la hija de María, en la poesía como oración, en la gracia requerida para sacudir el polvo de los libros de otra persona cuando tu propio hijo nunca volvería a leer. La mansión se sintió diferente esa noche, menos como un mausoleo y más como un lugar donde gente viva podría realmente morar. A través de la ventana de su oficina, Roberto observó el metro de María desaparecer en la sinfonía nocturna de la ciudad, llevándola de vuelta a un departamento modesto en Doctores, donde guardaba los libros de poesía de su hija y preparaba café en la cafetera vieja de su madre. Por primera vez en meses, el silencio en su mansión se sintió menos como castigo y más como posibilidad. El invierno llegó a la Ciudad de México como un acreedor no bienvenido, demandando pago en tuberías congeladas y cuentas de calefacción que quebrarían a familias ordinarias. Pero dentro de la mansión Aldrich, algo más cálido que la calefacción central había comenzado a tomar forma, el paulatino descongelamiento de un corazón que la riqueza había congelado sólido. La presencia de María se había vuelto tan esencial como los sistemas automatizados que mantenían la temperatura perfecta de la casa, pero infinitamente más valiosa que cualquier tecnología que el dinero podía instalar. La transformación comenzó en maneras pequeñas que hasta los otros empleados notaron. La cocina, una vez estéril como un quirófano, ahora cargaba los aromas persistentes de las comidas simples de María, frijoles y arroz preparados durante su descanso del almuerzo, café preparado con la paciencia de alguien que entendía que algunas cosas no se podían apurar. Había comenzado a preparar porciones extra, dejando platos cubiertos para Rosa, que trabajaba turnos dobles para mantener a su familia, o Aurelio, cuya artritis hacía dolorosa la preparación de comidas nocturnas. Los hábitos alimentarios de Roberto, que habían deteriorado a comida entregada consumida en su escritorio entre intercambios de criptomonedas y llamadas de bienes raíces, gradualmente mejoraron mientras las intervenciones gentiles de María tomaron efecto. Ella nunca sobrepasó los límites, nunca presumió cocinar para él directamente, pero de alguna manera fruta fresca aparecía junto a su café matutino, y tortas simples se materializaban en su escritorio durante tardes largas, cuando olvidaba que los cuerpos requerían combustible más allá de cafeína y ambición. El personal de la casa había visto inicialmente a María con la distancia sospechosa que empleados de mucho tiempo reservaban para recién llegados que podrían alterar jerarquías establecidas. Pero su bondad consistente y ética de trabajo gradualmente se ganó hasta a los más escépticos. La señora Blanco, típicamente severa e inflexible, comenzó a buscar la opinión de María en arreglos florales y decoraciones navideñas. Aurelio, orgulloso de su entrenamiento formal y reserva británica,
se encontró compartiendo fotografías familiares e historias de sus nietos en Gales. Thomas, el chef temperamental cuyo arte culinario se desperdiciaba en el apetito disminuido de Roberto, descubrió que María poseía un conocimiento enciclopédico de comidas de consuelo que podían persuadir hasta al paladar más reacio. Compartió recetas pasadas por generaciones de mujeres que habían aprendido a crear milagros con ingredientes modestos. Conocimiento que valía más que los libros de cocina caros que forraban los estantes de Tomás. Más notablemente, María había comenzado a restaurar vida a habitaciones que habían estado cerradas desde la partida de Carolina. El solario, donde los hijos de Roberto una vez habían hecho tarea y construido fuertes de sábanas, lentamente se reabrió bajo el cuidado gentil de María. Limpió ventanas que no habían visto atención apropiada en meses, revelando vistas de Chapultepec que el dinero había comprado, pero la desesperación había escondido. Plantas comenzaron a aparecer, especies resistentes que podían sobrevivir el abandono, su presencia verde suavizando espacios que habían sido hermosamente estériles. Roberto se encontró atraído a estas áreas restauradas, inicialmente diciéndose que simplemente estaba inspeccionando el trabajo de María, pero en verdad era atraído por algo más profundo, la evidencia de que los espacios podían ser redimidos, que cuidado y atención podían restaurar lo que ira y soledad habían dañado. Observó a María tender un pequeño jardín de hierbas que había comenzado en el alféizar de la ventana de la cocina, sus manos curtidas gentiles con plántulas que prometían comidas futuras y esperanza presente. La primera nevada de la temporada transformó la Ciudad de México en un país de maravillas que el dinero no podía comprar y la pobreza no podía robar. María llegó esa mañana con copos de nieve derritiéndose en su cabello y su sonrisa silenciosa habitual, trayendo noticias de que la ciudad había declarado emergencia por nieve y que el transporte público podría estar interrumpido. Había dejado su departamento 2 horas más temprano de lo usual, caminando parte de la distancia por colonias donde la remoción de nieve era un lujo en lugar de una prioridad dada. Roberto, monitoreando reportes del clima que amenazaban sus reuniones de la tarde con asesores de inversión, se encontró más preocupado por el viaje nocturno de María que por sus propias consultas financieras. Cuando Aurelio mencionó que varios miembros del personal planeaban irse temprano para vencer la tormenta, Roberto tomó una decisión sin precedentes. Ofreció que su chofer llevara a cualquiera que necesitara transporte, asegurando que pudieran llegar a casa seguramente, en lugar de arriesgar la combinación peligrosa del clima chilango y el transporte público sobrecargado. La gratitud de María fue silenciosa, pero profunda. Había pasado años trabajando para personas que consideraban sus desafíos de transporte irrelevantes para sus preocupaciones, patrones que esperaban asistencia perfecta sin importar el clima, salud o emergencias familiares. La cortesía simple de preocupación por su seguridad era un regalo que valía más que el pago de tiempo extra que a menudo sacrificaba para llegar a tiempo a pesar de viajes desafiantes. El viaje de esa noche por la Ciudad de México cubierta de nieve se convirtió en una revelación inesperada para Roberto, que rara vez veía la ciudad desde el nivel de la calle. Sentado junto a María en la parte trasera de su Mercedes, fue testigo de su colonia con ojos no empañados por parabrisas o preconcepciones. Doctores se reveló como una comunidad donde casas modestas brillaban con calidez que ningún diseñador de interiores podía crear, donde tienditas de la esquina y restaurantes familiares proporcionaban lugares de reunión que sus clubes caros no podían replicar. El edificio de departamentos de María, sólido y bien mantenido a pesar de su edad, se erguía como testimonio de familias trabajadoras que se enorgullecían de sus alrededores sin importar valores de propiedad o potencial de inversión. Cuando ella le agradeció por el viaje, sus palabras simples y sinceras, Roberto se dio cuenta de que esta mujer que limpiaba sus pisos y sacudía sus libros, vivía una vida más rica en comunidad y conexión que lo que su mansión había proporcionado a pesar de su valor astronómico de mercado. Subiendo las escaleras a su departamento del 3er piso, María se detuvo en su ventana para ver el Mercedes desaparecer en la nieve arremolinada. Por solo un momento, había visto algo en los ojos de Roberto Aldrich,
No la cortesía distante de patrona empleada, sino el reconocimiento de un ser humano reconociendo a otro. Era una grieta pequeña en la pared que riqueza y posición habían construido alrededor de él, apenas visible pero potencialmente profunda. Dentro de su casa modesta, rodeada de fotografías de Carmen y Miguel, por los muebles viejos de su madre y los libros de poesía de su hija, María preparó su cena simple y pensó en el hombre que poseía tanto, pero parecía poseer tan poco de lo que hacía la vida valer la pena vivir. Mañana regresaría a su mansión, limpiaría sus habitaciones y cuidaría sus espacios, pero esta noche ofreció una oración por sanación que ninguna receta médica podía proporcionar y ningún portafolio financiero podía garantizar. La tormenta de nieve que enterró la Ciudad de México en medio metro de nieve se convirtió en un regalo extraño para la mansión Aldrich, creando una intimidad forzada que el dinero normalmente no podía comprar y el orgullo típicamente no permitiría. Con la mayoría del personal incapaz de llegar a la casa debido a emergencias de transporte y con las reuniones de negocios de Roberto canceladas por clima que ignoraba proyecciones trimestrales, la mansión se acomodó en una quietud inusual que no tenía nada que ver con vacío y todo que ver con compañía inesperada. María había llegado antes del amanecer, caminando los últimos 3 kilómetros por nieve que le llegaba a las rodillas, determinada a no dejar a Roberto completamente solo en su fortaleza de riqueza y aislamiento. Lo encontró en la cocina al amanecer, parado frente a las ventanas masivas que enmarcaban la belleza congelada de Chapultepec, sosteniendo una taza de café con manos que temblaron ligeramente por más que frío. Su armadura usual de trajes caros había sido reemplazada por jeans simples y un suéter, haciéndolo aparecer casi humano en lugar de meramente exitoso. No necesitaba venir, dijo Roberto cuando notó que ella se quitaba su abrigo cubierto de nieve, pero su voz sostenía alivio en lugar de despido. La cocina, diseñada para servir cenas elaboradas y entretenimientos formales, se sintió casi acogedora con solo ellos dos presentes, la tormenta habiendo eliminado las barreras artificiales que posición y decoro normalmente mantenían. La nieve detiene camiones, no responsabilidad, respondió María gentilmente, su sabiduría práctica cortando las suposiciones que la riqueza creaba sobre la dedicación de otras personas. Comenzó su rutina matutina, no el servicio formal que los protocolos de la señora Blanco demandaban, sino el ritmo natural de alguien creando hogar en lugar de meramente mantener propiedad. Sin la jerarquía usual del personal que navegar, María y Roberto se encontraron ocupando los mismos espacios de maneras que los meses anteriores no habían permitido. Ella preparó el desayuno mientras él lidió con llamadas de emergencia de administradores de propiedades cuyos inquilinos de edificios altos estaban lidiando con cortes de energía y fallas de calefacción, recordatorios de que hasta la gran riqueza no podía aislar completamente a nadie de la inconveniencia democrática de desastres naturales. La ironía no se perdió en ninguno de ellos. La tormenta que los atrapó juntos también los había liberado de los protocolos elaborados que normalmente gobernaban sus interacciones. María se movió por la cocina con familiaridad fácil, preparando comidas lo suficientemente simples para la estufa de gas cuando la energía parpadeó inciertamente. Roberto se encontró ayudando sin que se lo pidieran, sus manos aprendiendo tareas que el dinero siempre había delegado a otros, pelando papas, revolviendo sopa, poniendo una mesa para dos en lugar de cenas formales, diseñadas para impresionar en lugar de nutrir. La conversación emergió gradualmente, como nieve derritiéndose para revelar lo que había estado escondido debajo. Roberto habló sobre la última visita de sus hijos, cuando Tommy había construido un fuerte de sábanas en el solario y Emma había tratado de enseñarle juegos de cartas que había estado demasiado ocupado para aprender apropiadamente. Su voz cargaba el dolor hueco de un padre que había poseído todo lo necesario para proveer para su familia, excepto el tiempo y disponibilidad emocional que habrían hecho la provisión significativa. María escuchó sin juicio, sus manos ocupadas con tareas simples, mientras su corazón reconocía el dolor particular de amar a personas que no podías alcanzar. Compartió historias de la niñez de Carmen, no la tragedia de su muerte, sino la alegría que había traído a su departamento modesto en Doctores. Sí.
Los cuentos de antes de dormir leídos a la luz de velas durante apagones que CFE no podía prevenir, las fiestas de cumpleaños celebradas con pastel casero y decoraciones de la tienda del peso que superaban cualquier entretenimiento comprado. La energía falló completamente cuando se acercó la noche, dejándolos con luz de velas que transformó la cocina de un escaparate de electrodomésticos costosos en algo que se acercaba a la intimidad. María produjo velas de su bolsa, suministros prácticos que cargaba para emergencias que la riqueza no podía prevenir, y su luz cálida reveló expresiones suavizadas por circunstancias que el dinero no podía controlar y la posición no podía mandar. Nunca aprendí a cocinar, admitió Roberto, mientras compartían sopa que María había preparado con ingredientes encontrados en su despensa subutilizada. La confesión cargaba peso más allá de sus palabras simples, un reconocimiento de qué tan completamente su búsqueda del éxito financiero lo había separado de habilidades humanas básicas, qué tan completamente había delegado los actos fundamentales de cuidarse a sí mismo y a otros. «Nunca es demasiado tarde», respondió María, su voz cargando la sabiduría paciente de alguien que había aprendido que la supervivencia a menudo requería dominar habilidades que la conveniencia podía eliminar, pero las circunstancias podrían demandar. Le mostró cómo ajustar sazón por gusto, en lugar de receta, cómo juzgar cocción por vista y sonido en lugar de termómetros caros, cómo crear satisfacción con ingredientes simples en lugar de preparaciones elaboradas. Mientras la tormenta continuó su asalto en la infraestructura del DF, María y Roberto se encontraron en una situación que ninguna cantidad de dinero podía haber comprado y ningún protocolo social podía haber arreglado. Eran simplemente dos personas, haciéndose compañía mientras la naturaleza les recordó a ambos que las necesidades humanas más fundamentales, calidez, comida, compañía, existían más allá de las complicaciones que riqueza y pobreza típicamente creaban. El silencio de la mansión, usualmente opresivo en su evidencia de vacío emocional, se volvió companionable a la luz de las velas. La presencia de María llenó espacios que mobiliario caro había decorado, pero nunca calentó, mientras la emergencia gradual de Roberto, de detrás de muros de distancia profesional, reveló vislumbres del hombre que podría haber sido si el éxito no hubiera demandado el sacrificio de tanto que hacía la vida valer la pena. Afuera, la Ciudad de México durmió bajo su manta de nieve, la ciudad temporalmente igualada por clima que afectaba a ricos y pobres por igual. Dentro de la mansión, dos personas que vivían en mundos normalmente separados por muros más formidables que cualquier tormenta de nieve, descubrieron que las tormentas a veces limpiaban el aire de maneras que el clima justo nunca podía. Cuando llegó la mañana y la tormenta finalmente se agotó, tanto María como Roberto emergieron cambiados por 24 horas que el dinero no podía haber comprado y las circunstancias no podrían haber planeado. La mansión pronto regresaría a sus ritmos normales, el personal reanudaría sus posiciones jerárquicas y los protocolos de patrón y empleada reafirmarían sus límites cuidadosos. Pero algo fundamental había cambiado en ese espacio entre ellos, un reconocimiento de que riqueza y pobreza eran simplemente formas diferentes de refugio de las mismas vulnerabilidades humanas, y que la dignidad existía independientemente de los balances de cuentas bancarias o valores de propiedad. La primavera llegó a la Ciudad de México con el entusiasmo democrático del pasto empujando a través de grietas de banquetas, trayendo renovación a lugares donde ninguna parecía posible. La mansión Aldrich, una vez congelada en la perfección artificial que el dinero podía mantener pero no podía animar, comenzó a mostrar señales de vida genuina bajo la influencia gentil de María. La transformación no fue dramática. Ningún diseñador de interiores fue consultado, ninguna consultoría costosa con expertos de estilo de vida, sino el calentamiento gradual que ocurrió cuando alguien que entendía hogar, en lugar de meramente refugio, aplicó su conocimiento a espacios que habían olvidado su propósito. La rutina diaria de María había evolucionado más allá de los protocolos estrictos que la señora Blanco había esbozado originalmente. Mientras aún mantenía los estándares impecables que la riqueza de Roberto demandaba, su enfoque se había vuelto menos mecánico y más intuitivo.
Abrió ventanas para dar la bienvenida a brisas primaverales que cargaban el aroma de Chapultepec hacia habitaciones que habían sido climatizadas hasta la esterilidad. Plantas aparecieron por toda la casa, no los arreglos costosos de floristas que cobraban precios premium por belleza temporal, sino cosas vivas que podían florecer con cuidado apropiado y atención regular. La cocina se había vuelto el dominio de María de maneras que iban más allá de mera limpieza y mantenimiento. Había tomado gradualmente la preparación de comidas de Tomás, cuyo arte culinario elaborado había probado ser inadecuado para las necesidades y preferencias reales de Roberto. La comida de María era simple pero nutritiva. Sopas que se cocinaban lentamente en quemadores traseros, pan que llenaba la cocina con aromas que el dinero no podía comprar, vegetales del mercado sobre ruedas que visitaba durante sus viajes sabatinos matutinos para reabastecer su propia despensa modesta. Roberto se encontró pasando más tiempo en la cocina, inicialmente reclamando que necesitaba revisar reportes de inversión mientras comía, pero en realidad atraído por algo más difícil de cuantificar. El espacio se sentía vivo de maneras que su comedor formal nunca había tenido, cálido con la evidencia de manos que se preocupaban por la comida que preparaban en lugar de simplemente la presentación que lograban. La presencia silenciosa de María proporcionaba algo que no se había dado cuenta que necesitaba: el silencio companionable de alguien cómodo en su propia piel, no impresionada por la riqueza, pero respetuosa de la persona que la poseía. Sus conversaciones se habían profundizado más allá de reconocimientos educados e instrucciones relacionadas con el trabajo. María compartió historias de su niñez en un pueblo pequeño cerca de Guadalajara, donde su madre había dirigido una casa de huéspedes para trabajadores que se dirigían al norte a buscar oportunidades que la economía de México no podía proporcionar. Roberto se encontró describiendo su propia niñez, no la biografía preparada que típicamente compartía con asociados de negocios, sino los recuerdos genuinos de un niño de clase media, cuyo padre había construido una compañía de construcción modesta a través de trabajo duro persistente, en lugar de ventajas heredadas. La ironía no se perdió en ninguno de ellos. El viaje de María hacia el norte eventualmente la había llevado a limpiar los pisos de un hombre que había viajado su propio camino desde orígenes de clase trabajadora a riqueza enorme. Sin embargo, de alguna manera habían llegado al mismo lugar de soledad fundamental. El dinero había construido muros alrededor de Roberto que eran tan aislantes como la pobreza, que había limitado las decisiones de María, y el éxito había demandado sacrificios que lo dejaron más pobre de maneras que ningún asesor financiero podía abordar. Una tarde a finales de abril, mientras María cuidaba el jardín de hierbas que había comenzado en el conservatorio sin usar de la mansión, Roberto se le unió entre las plantas que transformaron espacio costoso en algo que se acercaba al Edén. Sus manos, más familiares con teclados de computadora que con tierra, tentativamente ayudaron a trasplantar plántulas que eventualmente sazonarían comidas compartidas en la cocina que se había vuelto el centro emocional de la casa. «Mi abuela tenía jardines como este», dijo Roberto, su voz cargando sorpresa por el recuerdo. «Detrás de nuestra casita en Wisconsin. Decía que las hierbas eran prueba de que Dios quería que cocinar fuera más que solo supervivencia». Su sonrisa era nostálgica y ligeramente triste, reconociendo sueños que la riqueza había intercambiado por oportunidades que su abuela nunca podría haber imaginado. «La mía también», respondió María, sus dedos curtidos gentiles con las plántulas de albahaca que pronto perfumarían tardes de verano. «Decía que las plantas enseñan paciencia. No puedes apurar el crecimiento, solo proporcionar lo que se necesita y confiar en el proceso natural». Sus palabras cargaban capas de significado que no tenían nada que ver con jardinería y todo que ver con la transformación lenta ocurriendo entre ellos. El conservatorio, que había sido otra habitación de exhibición mostrando plantas costosas mantenidas por servicios profesionales, gradualmente se convirtió en un jardín genuino bajo el cuidado de María. Eligió variedades que podían prosperar en lugar de simplemente impresionar, y tomates que realmente madurarían en dulzura, chiles que añadirían sabor genuino a comidas simples, flores que atrajeran mariposas en lugar de miradas admiradoras de visitantes que nunca venían. La inversión de Roberto en este espacio
fue más allá de los costos monetarios de tierra y semillas. Se encontró investigando técnicas de cultivo, entre llamadas de conferencia, con asesores de criptomonedas, aprendiendo la diferencia entre plantas anuales y perennes de sitios web, que no cobraban nada por sabiduría que su educación costosa no había proporcionado. El acto físico de plantar y regar se convirtió en una meditación que ninguna terapia costosa había ofrecido exitosamente. Las otras habitaciones de la mansión permanecieron escaparates de riqueza y buen gusto, pero el conservatorio se convirtió en algo sin precedentes, un espacio donde el dinero de Roberto Aldrich servía la vida en lugar de la imagen, donde el crecimiento simple importaba más que la exhibición impresiva. María trabajó junto a él sin comentarios sobre la transformación, entendiendo que la sanación ocurría gradualmente, como semillas brotando en tierra que paciencia y atención apropiada habían preparado. Su sociedad en el jardín creó una intimidad que no tenía nada que ver con romance y todo que ver con reconocimiento. Dos personas que habían aprendido que las cosas más esenciales no podían ser compradas o heredadas, solo cultivadas a través de atención diaria y cuidado. La riqueza de Roberto permanecía vasta. Su imperio de negocios continuó generando ganancias que la mayoría de la gente no podía comprender, pero por primera vez en años, su inversión de tiempo y atención estaba produciendo algo que podía nutrir en lugar de simplemente impresionar. Mientras la primavera se profundizó en verano temprano, el conservatorio floreció con evidencia de que el dinero, cuando se combinaba con cuidado genuino, podía crear belleza que servía la vida en lugar de meramente mostrar éxito. El conocimiento de María y los recursos de Roberto se habían combinado para producir algo que ninguno podría haber logrado solo: un jardín que cultivaba comida para el cuerpo y paz para el espíritu, prueba de que las mejores inversiones requerían más que capital, demandando también la paciencia para cuidar lo que se plantaba y la sabiduría para confiar en crecimiento que no podía ser apresurado por ninguna cantidad de riqueza. La crisis llegó un martes por la mañana en junio, entregada con la brutalidad casual que la catástrofe a menudo emplea cuando desmantela vidas cuidadosamente construidas. María descubrió las acusaciones a través de susurros destrozados en la cocina, las llamadas telefónicas urgentes de la señora Blanco, las expresiones graves de Aurelio, la presencia súbita de hombres en trajes caros que transformaron la calma usual de la mansión en algo que se acercaba al caos. Los cargos eran específicos y devastadores: robo de documentos financieros confidenciales, espionaje corporativo y traición de la confianza que el empleo en la casa Aldrich se suponía debía representar. La evidencia parecía condenatoria en su simplicidad. Documentos corporativos habían sido descubiertos en el casillero de trabajo de María, reportes trimestrales, resúmenes de inversión y registros de transacciones de criptomonedas que contenían información valiosa por millones para competidores que pagarían generosamente por conocimiento interno de las estrategias de negocios de Roberto. Los papeles llevaban sus huellas digitales de limpieza rutinaria, transformadas por sospecha en prueba de actividades mucho más allá de su descripción de trabajo o carácter moral. La señora Blanco entregó la noticia con la eficiencia fría que la lealtad institucional demandaba, su voz cargando decepción que se sentía genuina a pesar de su distancia profesional. Los documentos en cuestión contenían detalles sobre la adquisición planeada de propiedades del centro por parte de Aldrich Holdings, información que podía valer fortunas para compañías de desarrollo compitiendo por las mismas oportunidades lucrativas. La seguridad corporativa había estado investigando filtraciones por meses, y la evidencia ahora apuntaba inequívocamente hacia la mujer silenciosa que limpiaba oficinas y tenía acceso a espacios donde información sensible era rutinariamente discutida. María escuchó las acusaciones con la misma dignidad silenciosa que traía a todo su trabajo, sus manos cruzadas en su regazo, mientras la señora Blanco describía la severidad de los cargos y sus consecuencias potenciales. El espionaje industrial cargaba penalidades federales que podían destruir no solo empleo, sino futuros enteros, transformando madres trabajadoras en criminales convictas cuyos hijos heredarían vergüenza junto con su pobreza.
La evidencia era circunstancial pero convincente. La oportunidad obvia y el motivo, desesperación financiera, tristemente predecible para alguien en las circunstancias de María. La reacción de Roberto fue rápida y devastadora en su totalidad. El hombre que había compartido tierra de jardín bajo sus uñas, que había aprendido a apreciar comidas simples, preparadas con cuidado en lugar de gasto, que había comenzado a recordar la sabiduría de su abuela sobre paciencia y crecimiento, ese hombre desapareció detrás de muros de protección corporativa y traición personal. Su voz, cuando habló a María por lo que sería la última vez, cargó la distancia hueca de alguien que había confundido transacción con relación, que había confundido servicio con afecto. «Confié en usted», dijo Roberto, las palabras cayendo entre ellos como piedras en agua quieta. Su oficina, donde María había sacudido libros y regado plantas, con la reverencia de alguien que entendía que los espacios necesitaban cuidado en lugar de meramente mantenimiento, súbitamente se sintió formal como una sala de juicios. Los documentos legales extendidos por su escritorio delinearon penalidades y consecuencias que el dinero podía imponer cuando la riqueza se sentía amenazada por aquellos que la servían. La respuesta de María fue simple y destrozadora en su dignidad. «Entiendo, señor Aldrich». No protestó su inocencia o demandó investigaciones que sus palabras no podían financiar y su posición no podía comandar. En lugar de eso, se quitó su delantal con manos que temblaron solo ligeramente. Lo dobló con el mismo cuidado que había traído a cada tarea y lo colocó en el escritorio junto a evidencia que transformaría su servicio en traición en el espacio entre mañana y noche. Los demás empleados observaron su partida con expresiones que iban desde satisfacción hasta tristeza. Algunos siempre habían resentido la atención especial que María parecía recibir, la manera en que el señor Aldrich había comenzado a tratarla más como familia que como empleada. Otros, particularmente Rosa y Aurelio, entendieron que estaban siendo testigos de una injusticia que no podían prevenir y una pérdida que cambiaría el carácter de la casa de maneras que iban más allá de ajustes de personal. Tomás, que había aprendido a apreciar los enfoques simples de María hacia la comida y el consuelo, se paró en el umbral de la cocina mientras ella recogía sus pocas pertenencias personales, la radio pequeña que había llenado horas matutinas con música, el termo que contenía café de casa, la fotografía de Carmen que había vigilado su trabajo desde su lugar en el alféizar de la ventana. Su silencio habló volúmenes sobre lealtad institucional versus convicción personal, sobre la imposibilidad de defender a los indefensos cuando la autopreservación demandaba elegir lados. El conservatorio, donde María y Roberto habían plantado esperanza junto a hierbas, se quedó vacío bajo el sol de la tarde. Las plantas que habían cuidado juntas continuaron creciendo, indiferentes a conflictos humanos, sus raíces encontrando nutrición en tierra que no distinguía entre manos culpables e inocentes. La ironía era profunda. Los jardines florecían con cuidado y atención, pero las relaciones humanas podían ser destruidas por sospecha y circunstancias que el dinero podía manipular, pero no podía controlar finalmente. El viaje en metro de María de regreso a Doctores la llevó por colonias del DF, donde cámaras de seguridad no podían seguir, e investigadores corporativos no podían continuar su vigilancia. La ciudad que había sido su viaje diario por meses, ahora se sintió diferente, no hostil, pero de alguna manera más pequeña, como si las posibilidades hubieran sido reducidas junto con las perspectivas de empleo. Su reflejo en la ventana del metro mostró las mismas manos curtidas, la misma expresión digna, pero sus ojos cargaron conocimiento que la mañana no había traído, entendimiento de que el servicio podía ser transformado en sospecha a la conveniencia de aquellos que comandaban riqueza. El departamento que siempre había sido su santuario ahora se sintió como exilio, sus habitaciones modestas insuficientes para contener la humillación y pérdida que el desempleo traería. La fotografía de Carmen sonrió desde la mesa de noche, inconsciente de que la capacidad de su madre de pagar flores frescas para su tumba estaba entre las casualidades de las acusaciones de esa mañana. Los libros de poesía que habían proporcionado consuelo durante crisis anteriores no ofrecían versos que abordaran circunstancias donde la inocencia no podía comprar protección y la dignidad
proporcionaba defensa insuficiente contra poder institucional. Mientras la noche se asentó sobre la Ciudad de México, la mansión en Polanco regresó a su quietud familiar. La cocina, que había florecido brevemente con calidez y vida bajo el cuidado de María, volvió a la perfección estéril que el dinero podía mantener, pero no podía animar. La cena de Roberto, preparada por personal temporal que entendía servicio pero no cuidado, era técnicamente adecuada pero de alguna manera insuficiente. Comida que llenó su estómago, pero dejó hambres más profundas sin abordar. Las plantas del conservatorio continuaron su crecimiento, indiferentes al drama humano que se había desarrollado alrededor de sus raíces. Mañana traería jardineros profesionales para mantener lo que María había inspirado, pero el alma del espacio, la atención paciente, el cuidado reverente, el entendimiento de que el crecimiento requería más que agua y fertilizante, había partido con la mujer que había enseñado a un millonario que las cosas más valiosas no podían ser compradas, solo cultivadas a través de devoción diaria y confianza. La verdad emergió como amanecer después de la noche más larga, lentamente, inevitablemente, y con el poder de transformar todo lo que tocaba. 3 semanas después del despido de María, mientras investigadores corporativos continuaron construyendo su caso contra una mujer que limpiaba pisos, pero supuestamente había infiltrado estrategias de negocios de millones de pesos, el contador de Roberto descubrió discrepancias que apuntaban en una dirección completamente diferente. Las irregularidades financieras no eran el trabajo de una empleada desesperada buscando vender secretos de la compañía, sino evidencia de malversación sistemática que había estado ocurriendo por meses bajo la cobertura de complejidad corporativa y respetabilidad profesional. El perpetrador real era Jonathan Myers, el asesor financiero más confiado de Roberto y el hombre que había ayudado a construir el portafolio de criptomonedas que ahora representaba una porción significativa de la fortuna Aldrich. Myers tenía acceso a cada documento que María había sido acusada de robar, junto con autorización de comercio que le permitía manipular inversiones para ganancia personal. Los papeles encontrados en el casillero de María habían sido plantados allí durante una mañana cuando ella estaba trabajando en otra parte de la casa, evidencia manufacturada por alguien que entendía qué tan fácilmente la sospecha podía ser redirigida de trajes caros a delantales gastados. El shock de Roberto fue profundo y multicapa: traición por alguien que había considerado amigo, culpa por su tratamiento de María y rabia por su propia falla en investigar antes de pasar juicio. Myers había explotado no solo la confianza de Roberto, sino sus prejuicios, contando con la suposición de que un hombre rico más fácilmente sospecharía de su empleada doméstica que de su asesor de inversión. La estrategia casi había tenido éxito, protegiendo millones en bienes robados, mientras destruía la reputación de una mujer cuyo único crimen era tener acceso a espacios donde hombres poderosos discutían negocios que asumían que sus empleados no podían entender o no se atreverían a recordar. La investigación federal que siguió reveló el verdadero alcance de la operación de Myers, una red de tráfico interno y robo de documentos que había estado sifoneando dinero de múltiples clientes de alto patrimonio neto a través del distrito financiero de la Ciudad de México. Las huellas digitales de María en los documentos se explicaron por sus deberes rutinarios de limpieza, mientras la manipulación de Myers de esos mismos papeles para ganancia ilegal había requerido conocimiento y acceso que ninguna empleada doméstica podría haber poseído. La evidencia era abrumadora, la motivación clara y el método lo suficientemente sofisticado como para haber tenido éxito si la codicia no hubiera demandado eventualmente riesgos que investigación cuidadosa podía descubrir. Aurelio, que había sido testigo de la partida de María con tristeza silenciosa, trajo las noticias a Roberto con expresiones que mezclaban alivio y reproche. La vindicación era completa, pero llegó demasiado tarde para prevenir el daño que las acusaciones podían causar en comunidades donde la reputación era a menudo la única riqueza que la gente trabajadora poseía. La señora Blanco, típicamente controlada en su comportamiento profesional, se permitió un momento de arrepentimiento visible por su papel en perpetuar suposiciones que la investigación
había revelado ser prejuicio vestido como prudencia. Las ramificaciones legales se extendieron mucho más allá del encarcelamiento eventual de Myers. Roberto enfrentó demandas de otras víctimas que habían confiado en el asesor financiero bajo su recomendación, investigaciones regulatorias sobre sus prácticas de negocios y escrutinio mediático que transformó sus errores privados en vergüenza pública. Las pérdidas financieras, aunque sustanciales, palidecieron en comparación con el ajuste de cuentas moral que vino con entender qué tan completamente había fallado a alguien que merecía mejor tratamiento que el que su riqueza había proporcionado. Lo más doloroso era el reconocimiento de su propia complicidad en un sistema que automáticamente sospechaba de los indefensos cuando gente poderosa se sentía amenazada. Roberto había pasado meses aprendiendo a apreciar la sabiduría de María, su dignidad, su fuerza gentil. Sin embargo, cuando la crisis demandó elegir lados, había instintivamente protegido su posición en lugar de la persona que había traído vida de vuelta a su mansión estéril. La hipocresía era completa y humillante. Había confiado en ella para cuidar su hogar, pero no su palabra cuando la seguridad de ese hogar fue cuestionada. La mansión misma pareció llorar la ausencia de María. El conservatorio, a pesar del mantenimiento profesional, comenzó a mostrar señales de abandono que no tenían nada que ver con horarios de riego o aplicaciones de fertilizante. Las plantas que habían florecido bajo su atención paciente ahora lucharon, extrañando los elementos intangibles de cuidado que no podían ser contratados o comprados. La cocina, una vez cálida con la evidencia de alguien que entendía que los hogares necesitaban más que limpieza, volvió al escaparate estéril que había sido antes de su llegada. Tomás, que había aprendido de María que comida simple preparada con amor podía nutrir almas así como cuerpos, encontró su entrenamiento culinario elaborado inadecuado para la tarea básica de proporcionar consuelo. Las comidas que preparó fueron técnicamente perfectas, pero de alguna manera vacías, faltando la calidez que había hecho la cocina un lugar de reunión, en lugar de meramente un espacio de trabajo. Hasta Aurelio, cuya reserva profesional típicamente prevenía exhibición emocional, admitió que la casa se sentía diferente, más fría, más formal, menos viva a pesar de la perfección mecánica que el dinero mantenía. Los otros miembros del personal, que habían observado la partida de María con grados variables de satisfacción y tristeza, ahora enfrentaron su propio ajuste de cuentas con la verdad. Rosa, que había recibido la bondad silenciosa y mentoría paciente de María, sintió vergüenza particular por su falla en hablar cuando las acusaciones estaban siendo hechas. Las jerarquías confortables que una vez habían parecido naturales y apropiadas, ahora se revelaron como sistemas que protegían a algunas personas mientras exponían a otras a peligros que la justicia debería haber prevenido. Mientras los días pasaron a semanas, la riqueza de Roberto continuó generando las ganancias que asesores financieros prometían y estrategias de inversión entregaban, pero la satisfacción que el éxito una vez había proporcionado estaba notablemente ausente. Los números en sus cuentas crecieron más grandes, mientras el vacío en su vida diaria se expandió, intocado por pagos de dividendos o apreciación de criptomonedas. Por primera vez en su vida adulta, Roberto comenzó a entender que las cosas más valiosas no podían ser cuantificadas en términos de mercado o protegidas por contratos legales. El proceso lento de localizar a María e intentar alguna forma de reconciliación probó ser más complicado de lo que el dinero típicamente hacía los problemas. La dirección en su expediente de empleo llevó a un edificio de departamentos donde ya no vivía, desplazada por desempleo que había hecho imposibles los pagos de renta. La comunidad en Doctores, protectora de los suyos y sospechosa de forasteros adinerados buscando gente trabajadora que había desaparecido de la vista, no proporcionó información que pudiera ayudar a Roberto a encontrar a la mujer que había agraviado tan completamente. Su búsqueda de María se convirtió en una clase de peregrinación por partes de la Ciudad de México que su vida privilegiada rara vez había requerido que notara. Centros de colocación de trabajo, iglesias comunitarias, la red de servicios de apoyo que ayudaban a familias trabajadoras a sobrevivir desastres económicos, que políticas de empleo a voluntad hacían posibles. Cada investigación reveló más sobre la vulnerabilidad de personas
que vivían de quincena en quincena, cuya seguridad financiera podía ser destruida por acusaciones que la investigación podría eventualmente refutar, pero las consecuencias inmediatas entregarían sin importar. La vergüenza que Roberto cargó a través de esta búsqueda era nueva para él, desconocida como un idioma que nunca había necesitado aprender. La riqueza siempre había proporcionado aislamiento de las consecuencias de sus errores, abogados y recursos financieros que podían minimizar daño y desviar responsabilidad. Pero esta situación demandaba algo que su dinero no podía comprar y su posición no podía comandar: humildad genuina, remordimiento auténtico y el reconocimiento de que algunas lesiones no podían ser sanadas solo por compensación. 3 meses después del despido de María, Roberto finalmente la localizó a través de una conexión que Rosa había proporcionado reacio, no una dirección, sino información sobre el centro comunitario en Doctores, donde María había estado haciendo trabajo voluntario mientras buscaba empleo que su reputación manchada hacía casi imposible encontrar. El edificio era modesto, sus paredes decoradas con murales celebrando la herencia cultural del barrio, en lugar de arte caro coleccionado para propósitos de inversión. La ironía no se perdió en él. Tuvo que viajar a una de las colonias más pobres del DF para encontrar a la mujer que brevemente había hecho su mansión sentirse como un hogar. María estaba en la cocina del centro, preparando comidas para familias cuyos hijos podrían pasar hambre durante meses de verano, cuando programas de nutrición escolar no estaban disponibles. Tenía la misma expresión de dignidad silenciosa que había caracterizado su trabajo en su mansión, sus manos moviéndose con la misma eficiencia gentil, ya fuera limpiando pisos de millonario o alimentando niños comunitarios cuyos padres trabajaban múltiples empleos por salarios que no cubrirían el presupuesto mensual de vino de Roberto. El reconocimiento fue mutuo e inmediato, pero la respuesta de María no fue lo que Roberto había esperado. En lugar de ira o satisfacción por su incomodidad obvia, su expresión mostró algo más cercano a tristeza, no por sus propias circunstancias, sino por el reconocimiento de que la riqueza no le había enseñado cómo evitar el error que había cometido. Continuó su trabajo mientras él se acercó, ni dándole la bienvenida ni rechazando su presencia, simplemente reconociéndola con la misma aceptación calmada que había mostrado para todo lo demás que la vida había requerido que resistiera. «Señora Esperanza», comenzó Roberto. Luego se detuvo dándose cuenta de que la dirección formal que siempre había usado era inadecuada para la conversación que necesitaban tener. La cocina alrededor de ellos bullía con actividad, voluntarios preparando comida, niños poniendo mesas, familias llegando para comidas compartidas que la cooperación comunitaria hacía posible a pesar de la pobreza individual. La calidez y vida en este espacio modesto contrastaba agudamente con el vacío caro de su mansión, donde el dinero podía comprar servicio, pero no podía crear el cuidado genuino que llenaba esta habitación. «María», dijo finalmente, su nombre de pila sintiéndose extraño pero más honesto en su lengua. «Vine a disculparme». Las palabras fueron simples, pero cargaron peso que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. Alrededor de ellos, el trabajo continuó, evidencia de que la vida en lugares como este no se pausaba por ajustes de cuentas morales de gente rica, que la supervivencia requería atención diaria a necesidades que no podían esperar disculpas o explicaciones. La respuesta de María fue característico, directo, digno y libre de la amargura que las circunstancias podrían haber justificado. «Las disculpas no cambian lo que pasó, señor Aldrich, pero ayudan con lo que pasa después». Sus manos continuaron trabajando mientras hablaba, preparando comida que nutriría a niños cuyos padres confiaban en este espacio comunitario de maneras que el dinero no podía replicar o reemplazar. La conversación que siguió no fue como ninguna que Roberto había experimentado, no una negociación o transacción de negocios, sino un intento genuino de entendimiento entre dos personas cuyas vidas se habían intersectado de maneras que ambos habían encontrado significativas, a pesar de las vastas diferencias en sus circunstancias. María habló sin ira sobre los meses de desempleo, la lucha para encontrar trabajo cuando acusaciones de robo, hasta las refutadas, la siguieron a través de la red conectada de agencias de empleo doméstico del DF. Más importante, habló sobre decepción
que no tenían nada que ver con salarios perdidos o reputación dañada. El jardín que habían cuidado juntos, las conversaciones sobre comidas simples, el calentamiento gradual de una casa que había sido hermosa pero sin vida. Esas cosas habían significado algo más allá del empleo. Habían representado una conexión que trascendía la relación económica de patrón y empleada. La suposición inmediata de Roberto de su culpabilidad había revelado que a pesar de meses de trabajo compartido y conversación, nunca realmente la había visto como alguien cuya palabra merecía el mismo respeto que automáticamente daba a personas que compartían su clase social. El perdón que María eventualmente ofreció fue característico de su enfoque a todo, silencioso, digno y más preocupado con seguir adelante que con morar en lesiones pasadas. No requirió gestos dramáticos o vindicación pública, entendiendo que la sanación real vendría a través de comportamiento cambiado en lugar de pagos compensatorios. Su gracia ante el agravio genuino fue más devastadora para Roberto que la ira hubiera sido, revelando la profundidad de carácter que la riqueza no podía comprar y la educación no podía garantizar. Cuando la noche se acercó y el centro comunitario se preparó para cerrar, Roberto se encontró reacio a dejar este espacio donde la fuerza silenciosa de María había encontrado nuevos propósitos y trabajo significativo. El contraste con su mansión vacía era profundo. Aquí, rodeado de familias cuyos recursos financieros eran modestos, pero cuyas conexiones entre sí proporcionaron riqueza que su dinero no podía replicar, fue testigo del tipo de vida que había vislumbrado brevemente durante esos meses, cuando María había traído calidez a espacios que el lujo no podía avivar. La invitación que María eventualmente extendió fue simple y profunda. El jardín necesitará atención pronto. A las plantas no les importan nuestras complicaciones, solo necesitan agua y paciencia. Era una oferta de redención que no requería abogados, contratos o negociaciones financieras. Solo la voluntad de aparecer, de trabajar junto a alguien que había agraviado y de cuidar cosas crecientes que florecerían o fallarían basado en el cuidado diario que recibían en lugar de la cantidad de dinero que había sido invertida en su compra. Mientras Roberto dejó el centro comunitario esa noche, caminando por colonias donde su nombre en listas de búsqueda del FBI lo habría hecho más notorio que su éxito empresarial jamás había conseguido, cargó consigo algo más valioso que cualquier retorno de inversión: la posibilidad de reconstruir confianza a través de la misma atención paciente que María traía a todo lo que tocaba, y el entendimiento de que el crecimiento más importante ocurría gradualmente, requiriendo tiempo y cuidado que ninguna cantidad de riqueza podía apresurar, pero atención genuina podía nutrir hacia florecimiento. 6 meses después, la mansión Aldrich había sufrido una transformación que diseñadores de interiores no podrían haber planeado y el dinero no podría haber comprado. María había regresado no como empleada, sino como algo sin precedentes en la experiencia de Roberto, una socia en el trabajo lento de crear un hogar en lugar de meramente mantener un escaparate. Los acuerdos legales y restitución financiera habían sido manejados eficientemente, pero la reconstrucción real requería atención diaria a detalles que contratos no podían especificar y compensación no podía garantizar. El conservatorio prosperó bajo su colaboración renovada, sus hierbas y vegetales proporcionando ingredientes para comidas que nutrieron más que cuerpos. La cocina, una vez más, se había convertido en el corazón de la casa, cálida con conversación y el silencio confortable de gente que entendía los ritmos de trabajo del otro. Pero el cambio más significativo fue menos tangible y más profundo. La mansión ahora se sentía habitada en lugar de simplemente ocupada, viva con la evidencia de que alguien se preocupaba por los espacios y las personas que se movían a través de ellos. El imperio empresarial de Roberto continuó generando ganancias enormes. Sus inversiones de criptomonedas alcanzaron nuevas alturas de valor y sus propiedades inmobiliarias se expandieron a través de las colonias más deseables del DF. Pero estos éxitos ahora sirvieron propósitos diferentes de los que una vez habían tenido. La riqueza se convirtió en una herramienta para crear comunidad en lugar de comprar aislamiento, para construir conexiones en lugar de mantener distancia. La puerta de la mansión
Una vez barreras protegiendo privacidad, ahora se abría regularmente para dar la bienvenida a vecinos, voluntarios y niños que transformaron espacios caros en lugares donde la vida prosperó. Las cenas semanales que María organizó atrajeron gente de ambos mundos. Sus amigos de doctores junto a los asociados comerciales de Roberto, voluntarios comunitarios compartiendo mesas con asesores de inversión, niños del centro del barrio jugando en habitaciones que una vez habían exhibido arte para admiración en lugar de disfrute. Estas reuniones tuvieron éxito porque María entendía algo sobre hospitalidad que la riqueza no podía enseñar, que las comidas más memorables se crearon a través de atención a personas en lugar de manejo de impresiones, a través de cuidado genuino en lugar de presentación costosa. Aurelio, que había sido testigo de la transformación de la mansión desde escaparate estéril a hogar vivo, a menudo comentó que la casa ahora se sentía de la manera que las casas se suponía debían sentirse, cálida, acogedora, viva con evidencia diaria de que gente que se preocupaba el uno por el otro compartía sus espacios. Tomás encontró sus habilidades culinarias finalmente emparejadas con su propósito apropiado, preparando comida que unía gente en lugar de simplemente exhibir competencia técnica. Hasta la señora Blanco, típicamente reservada en sus expresiones emocionales, admitió que la casa se había convertido en lo que siempre había esperado, que tales lugares podrían ser, prueba de que la riqueza podía servir la vida en lugar de simplemente exhibir éxito. El jardín que Roberto y María cuidaron juntas se había expandido más allá del conservatorio para incluir secciones de los terrenos de la mansión previamente mantenidos por servicios de paisajismo, pero nunca verdaderamente cultivados. Sus sesiones de trabajo de fin de semana atrajeron vecinos que aprendieron que gente adinerada podía ensuciarse las manos junto a cualquier otra, que la tierra no distinguía entre ropa cara y compras de tiendas de segunda cuando se trataba del trabajo de plantar y cosechar. Estas sesiones de jardinería se convirtieron en clases informales, donde el conocimiento práctico de María se combinó con los recursos de Roberto para crear oportunidades para gente que no podía permitirse sus propios espacios de jardín, pero podía contribuir trabajo y entusiasmo a proyectos de cultivo compartidos. Niños aprendieron que la comida venía de plantas en lugar de tiendas. Adultos descubrieron talentos que no sabían que poseían, y ancianos vecinos compartieron sabiduría sobre técnicas que ninguna universidad agrícola podía proporcionar, pero la experiencia había probado confiable. Los productos de estos jardines expandidos surtieron no solo la cocina de la mansión, sino el centro comunitario, donde María continuó haciendo trabajo voluntario, creando un ciclo cerrado donde recursos apoyaron a las personas que habían ayudado a crearlos. Roberto aprendió que retornos de inversión no siempre se medían en pesos, que dinero gastado en tierra y semillas podía generar dividendos en conexión comunitaria y satisfacción personal que portafolios de acciones no podían proporcionar. Sus hijos, Tommy y Emma, habían reanudado sus visitas al DF con entusiasmo que había estado ausente por años. La mansión a la que regresaron tenía poco parecido con el escaparate estéril que recordaban del matrimonio de sus padres. Ahora los espacios bullían con vida, amigos del barrio uniéndose a ellos para sesiones de tarea, adultos de diferentes orígenes compartiendo historias sobre comidas que se sentían más como celebraciones que obligaciones, y la presencia constante de María proporcionando la estabilidad y calidez que la riqueza de su padre había sido incapaz de garantizar. Emma, ahora de 16 años y poseída del idealismo que la adolescencia podía nutrir cuando era apoyada apropiadamente, anunció su intención de pasar el verano trabajando en el centro comunitario en lugar de asistir a los campamentos caros que el dinero podía comprar, pero su corazón no deseaba. Tommy, 3 años menor pero sabio más allá de sus años, de la manera que los niños podían ser cuando sus necesidades emocionales estaban siendo satisfechas, declaró que el jardín de la mansión era mejor que cualquier videojuego porque podías comer lo que creabas y compartirlo con gente que te gustaba. Carolina, su madre, había visto inicialmente los cambios en la vida de Roberto con escepticismo nacido de experiencia con sus compromisos anteriores a transformación personal. Pero la evidencia era abrumadora y consistente. Llamadas telefónicas que ya no interrumpían cenas familiares,
fines de semana dedicados a actividades que incluían a los niños, en lugar de simplemente acomodarlos, y una casa que finalmente se sentía como un lugar donde memorias familiares podían ser creadas en lugar de dinero exhibido. La resolución legal del caso Jonathan Myers había proporcionado vindicación para María y justicia para todos los inversionistas que habían sido victimizados, pero más importante, había contribuido a la educación de Roberto sobre sistemas que protegían a algunas personas, mientras exponían a otras a peligros que se suponía que la justicia debía prevenir. Su testimonio durante el juicio había sido directo y devastador, describiendo no solo los crímenes financieros, sino la traición personal que casi había tenido éxito, debido a suposiciones que se suponía que la riqueza debía proteger en contra, pero en realidad había habilitado. El respeto comunitario que María disfrutaba en Doctores ahora se extendía a Roberto, ganado a través de presencia consistente en lugar de donaciones caritativas, a través de participación en lugar de patrocinio. Niños que habían sido inicialmente impresionados por el tamaño de su carro y el costo de su ropa, ahora lo valoraron por cualidades que el dinero no podía comprar. Su voluntad de escuchar sus historias, su paciencia con sus preguntas sobre negocios y dinero, su interés genuino en sus sueños y preocupaciones. La transformación de la mansión de escaparate a hogar representó más que cambios de diseño de interiores o ajustes de estilo de vida. Se había convertido en prueba de que la riqueza podía servir propósitos más allá de acumulación y exhibición, que el éxito podía ser medido de maneras que estados de cuenta bancarios no podían cuantificar. La casa ahora demostraba diariamente que las inversiones más valiosas no siempre fueron financieras, que los mejores retornos vinieron de atención pagada a personas y lugares en lugar de portafolios y propiedades. Mientras el otoño pintó la Ciudad de México en tonos dorados y carmesí, María y Roberto trabajaron lado a lado en el jardín, cosechando vegetales que alimentarían familias por toda la comunidad mientras planeaban la expansión del próximo año. Su sociedad había evolucionado más allá de amistad hacia algo más raro y más valioso, una colaboración basada en respeto mutuo, valores compartidos y el entendimiento de que el trabajo más importante no podía ser completado por individuos solos, sino que requería esfuerzo comunitario y atención sostenida. La mansión que una vez había simbolizado el aislamiento de Roberto, ahora sirvió como evidencia de que la riqueza, cuando se combinaba con sabiduría y se guiaba por cuidado genuino por otros, podía crear belleza que sirviera la vida en lugar de simplemente exhibir éxito. La fuerza silenciosa de María había realmente derribado a un millonario, no a través de espionaje corporativo o manipulación financiera, sino demostrando que las inversiones más rentables se hacían en conexión humana, construcción comunitaria y el cultivo paciente de relaciones que podían florecer cuando se cuidaban con la misma atención que jardines exitosos requerían. Los años pasarían, las temporadas ciclarían a través de su ritmo eterno, pero la fundación que habían construido juntos, arraigada en perdón, nutrida por trabajo compartido y floreciendo a través de atención diaria a las necesidades de otros, continuaría creciendo, proporcionando refugio y nutrición para todos cuyas vidas tocara, probando que algunas formas de riqueza solo podían ser creadas a través de la colaboración de manos dispuestas a trabajar juntas sin importar los diferentes mundos de los cuales venían. ¿Y tú? ¿Has trabajado alguna vez para alguien que aprendió de ti sin decirlo en voz alta? ¿Has sido testigo del poder silencioso que viene de la dignidad mantenida, a pesar de circunstancias que pusieron a prueba cada onza de fuerza que poseías? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Si el viaje de María tocó tu corazón, si su valor silencioso te recordó de tu propia fuerza no reconocida, deja un like y suscríbete para que esta historia llegue a otra mujer que necesita recordar que los tesoros más valiosos no pueden ser robados porque existen en corazones que ninguna cantidad de dinero puede comprar o pobreza puede disminuir. Para más historias que honran el trabajo invisible que sostiene el mundo unido, da clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este camino emocional con nosotros, por entender que las transformaciones más profundas ocurren gradualmente, como jardines creciendo hacia la luz.
Nos veremos en la próxima historia, donde gente ordinaria descubre fuerza extraordinaria en los espacios entre lo que el dinero puede comprar y lo que los corazones pueden construir juntos.